No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Latriste y Tenorio, y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí malvivía en Madrid, alquilándose por 4 maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Lord Cyrodrax y sed bienvenidos también a la primera reseña de una saga de novelas en este precioso canal que está centrado en manga, anime y que tampoco tiene que ver con novelas y con Diego Salatristes y cosas así. Bueno, el caso es que comenté hace ya tiempo en la herramienta de comunidad, para todos los que leéis esos comunicados que os hago periódicamente, pues estupendo, para los que no, os lo digo ahora. Voy a ir subiendo poco a poco vídeos que no tengan nada que ver con anime, ni con manga, ni con Naruto, ni nada de eso, ¿de acuerdo? Para todos los que estéis ahí detrás reivindicando con una pancarta quiero mi vídeo de Naruto, de vez en cuando voy a subir estos vídeos que me sirven de válvula de escape porque yo realmente tengo muchísimos hobbies y uno de ellos es Naruto. El anime y el manga y tal, pero sobre todo Naruto, ¿no? Pero como os estaba comentando, yo tengo a su vez otras muchas cosas que me apasionan y que me encantan, y entre ellas una es leer, ¿de acuerdo? Sobre todo novelas históricas. La cuestión es que yo puedo hablaros aquí de cualquier cosa, de filosofía, de economía, de política, de historia, de anime, de manga, de un montón de cosas. La mayoría de las cosas son tabú. No se pueden sacar en una conversación familiar así a buenas porque, bueno, pueden tener riesgo de llevarte mal a partir de ese momento con la familia, pero bueno, yo soy así y bueno, en este canal tranquilos que no voy a hablar de muchos temas tabú, simplemente voy a hablar en este caso de la primera novela, ¿de acuerdo? La primera novela la primera saga de novelas, en este caso es la del Todo Alatriste, la saga del Capitán Alatriste, Diego Latriste y Tenorio, soldado de los tercios viejos de infantería española. Y bueno, este vídeo está orientado principalmente a recomendar o no recomendar el contenido que hago. Y os adelanto desde ya que el contenido que subo es porque merece la pena, ¿vale? Así que esto es un vídeo de recomendación. No es un vídeo de un análisis profundo, estilo Dayo, pormenorizado y tratando de sacar los entresijos de entre línea y línea. No, voy a hacer algo más que nada para deciros, mira, a mí me ha parecido muy buena saga, os la recomiendo y principalmente os la recomiendo en este formato, ¿vale? Que es un formato de coleccionismo, pero es o sea, el coleccionismo por lo general suele resultar caro, ¿vale? Pero en este caso es barato porque son 7 libros en uno solo. Y me salió por 35 euros, o sea, no sé cuánto saldrá en pesos mexicanos y en soles peruanos o lo que sea, pero el caso es que es una buena saga. Y bueno, quiero haceros un buen análisis para recomendarlo, ¿no? Pues quiero haceroslo, quiero decir, oye, pues mira, podéis leer esto y al mismo tiempo pues os podéis divertir y cual. Así que bueno, lo primero de todo sería contextualizar esta novela, ¿no? Esta serie de novelas, que realmente es inconclusa porque no ha terminado. El autor, Pérez Reverte, seguirá haciendo conforme pasa el tiempo hasta que se muera, según comentó en Twitter. Pero lo que quiero decir es que lo primero de todo es contextualizaros la novela. Es una novela histórica, ¿vale? Es una novela histórica. Y bueno, yo podría ponerme aquí a hablar con vosotros de cuándo se sitúa, en qué territorio se ubica, cuál es la profesión del protagonista, y puedo decir todas estas cosas, pero realmente me parece poco conveniente cuando el propio autor, el propio Pérez Reverte, lo ha hecho en su nota de autor, Historia de un héroe cansado, ¿vale? Que lo voy a leer a continuación, ¿de acuerdo? Lo voy a leer a continuación porque me parece que hace un trabajo muchísimo del que yo puedo llegar a hacer aquí delante de una cámara y tal. Así que bueno, comencemos con la lectura. La historia de Diego Latriste es la historia de un héroe cansado. Me atrajo siempre desde niño esa España fascinante y peligrosa del siglo XVII, de callejuelas estrechas y mal alumbradas, tabernas, burdeles y garitos de juego, corazón de un mundo en guerra, cuando Madrid era la capital del imperio más grande de la tierra.
una España arrogante y orgullosa donde la vida había que ganársela a menudo entre el brillo de dos aceros. Así que decidí, con ayuda de mi hija Carlota, que entonces tenía 12 años y colaboró con entusiasmo en el primer volumen, recrear semejante escenario en una serie de novelas que debieran tanto a los libros de historia y a las relaciones de la época como a las novelas de aventura que amé en mi infancia: Dumas, Febel, Sabatini, Salgari y tantos otros. Eso constituyó un desafío y un trabajo muy divertido. Inventé un personaje y me puse a ello: un individuo políticamente incorrecto, un viejo soldado de los tercios españoles, un asesino a sueldo que, sin embargo, mantiene el código de honor de ciertas actitudes y ciertas amistades. Pero no fue solo eso. Homenajes literarios y lecturas de juventud aparte, mi intención era también, con páginas llenas de lances y peripecias, adentrarme con el lector en aspectos más profundos del siglo de oro español. Recordar que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Enseñar sin que se notara demasiado la intención didáctica los aspectos fundamentales de la historia, de la literatura, de la pintura, de la política, de la vida del 17. De esa decisión habrían de nacer algunas características fundamentales del relato y también del lenguaje en el que está escrito: rescate de la vieja Germania y aroma clásico combinados con el intento de una eficacia narrativa adecuada para el lector del siglo XXI, puesto que hacia 1995, cuando empecé la serie, estaba ya muy avanzada en los planes de estudio la consigna del desmantelamiento cultural, incluida la ignorancia contumaz de la historia y la literatura españolas. Se trataba de rescatarlas en lo posible y ponerlas de nuevo a circular, contándolas a la manera de una novela de aventuras. Como el marco era la España de los Austrias, los modelos estaban ahí: la novela picaresca, las comedias de capa y espada, los versos de Francisco de Quevedo. Después de todo, puesto que la Triste era un soldado de fortuna, su historia podía rastrearla en los memoriales históricos de los soldados de su tiempo: Duque de Estrada, Contreras, Miguel de Castro, Jerónimo de Pasamonte, así como en el teatro y la poesía de la época: las jácaras de bravos y malandrines, las novelas de Mateo Alemán, de Espinel, de Torres Villarroel, del autor de Estebanillo González o de Miguel de Cervantes, sin olvidar los avisos de Barrio Nuevo y de Pellicer. Y si además, tratándose de aquella España, no había más remedio que moralizar de vez en cuando, qué mejor que convertir a Francisco de Quevedo en un personaje de ficción, reconstruyéndolo con sus propios versos y añadiéndole una destreza de espada, por otra parte rigurosamente histórica, tan temible como la de su afilada lengua. Otra de mis intenciones era hacer justicia a los personajes que siempre me apasionaron: aquellos hombres crueles, arrogantes, valerosos, soldados profesionales y aventureros sin nada que perder y con botines y quimeras por ganar, que forjaron el imperio más poderoso de la tierra, lo sostuvieron con sus espadas y con su sangre, y al cabo se hundieron con él, muriendo como perros callejeros, olvidados de reyes y poderosos, ahorcados por la justicia, mutilados, pidiendo limosna, acuchillados en un callejón oscuro o en un campo de batalla. Y junto a Diego la Triste, soldado de los tercios viejos, puse, gracias a Carlota que me dio el primer punto de vista del personaje, al joven Íñigo Balboa, el testigo, la mirada asombrada al principio, lúcida y crítica después, afectuosa siempre, que permite calar en la compleja personalidad los rincones oscuros del héroe cansado. Así, junto a la Triste, el joven Íñigo se forjará un modo de vivir, una manera de ser. Aprenderá la lealtad, las formas de amistad, el alto concepto de servir a reyes y señores indignos, no por ellos sino por uno mismo, y a ser, al final, único referente honorable de la propia vida. Junto a la figura derrotada, impasible y dura del capitán a la Triste, Íñigo se convierte en un alumno fiel, en una sombra que aprende viviendo y oyendo aquellas voces maestras del siglo de oro, en contacto continuo con los nombres, los versos, las obras, los cuadros de esa España prodigiosa. De esta manera quise demostrar que aprender es vivir en el roce con la calle, con los libros, con la historia, que quien mucho anda y mucho lee y mucho pelea, mucho sabe. Y esa mirada crítica dirigida hacia nuestro siglo XVII puede volverse también, a los ojos del lector cómplice, en un espejo que refleje la España actual, o en clave que la explique. Las aventuras del capitán a la Triste son, en suma, nuestra historia contada desde el lado de los olvidados, desde una posición hija del valor, del honor y de la lucidez estoica en la derrota. Quizá a eso se deba el éxito de la serie entre tantos jóvenes estudiantes, ávidos de emocionarse con la trama, de disfrutar leyendo, de comentar los versos o las emboscadas, de enorgullecerse y horrorizarse al mismo tiempo, sin complejos, de lo que somos y de lo que fuimos, en esta nación hecha de pueblos diversos cuyos 500 años de historia y 3000 de memoria se atreven a negar hoy los oportunistas y los imbéciles.
Fue de ese modo y con esas intenciones como nacieron las novelas del Capitán Alatriste. Y para mi sorpresa, lo que en principio iban a ser solo una pequeña batalla personal por la memoria para la generación de mi hija, se convirtió en un fenómeno editorial. Cuando mis editores hablan de casi 4 millones de ejemplares distribuidos solo en España, mi orgullo principal es saber que buena parte de esos libros se leen en los colegios y que hay profesores que los utilizan tanto para trabajos de literatura como de historia y hasta de ética. Solo eso reforzado por la aparición de juegos de rol, historietas publicadas por entregas, un cómic sobre los primeros episodios de la serie, un sello de correos, traducciones a lenguas extranjeras, 2 pequeñas piezas teatrales, la película protagonizada por Viggo Mortensen y dirigida por Agustín Díaz Yáñez y la serie de televisión en la que un estupendo Aitor Luna encarna a Diego Alatriste. Nunca esperé tanto, así que mi satisfacción es absoluta. Hasta se organizan visitas turísticas a las calles del Madrid de Alatriste. Y yo mismo, cuando paseo por esos antiguos barrios, no puedo evitar sentir que tras cualquier esquina aparece la delgada y taciturna silueta de mi amigo el capitán, ver brillar la espada de su mortal enemigo el italiano Gualterio Malatesta, escuchar el acento andaluz del pintor Velázquez, oír tras la tapia del corral del Príncipe o de la Cruz a los actores declamar versos de Lope de Vega o Calderón en representaciones teatrales que a veces terminan con estocadas, o entrar en cualquier taberna donde el poeta Quevedo compone versos entre pendencias, amoríos y botellas de vino. Borrar las fronteras entre realidad y ficción, y terminar no pudiendo diferenciar bien lo vivo de lo imaginado, resulta fuente de especial placer para cualquier autor. A fin de cuentas, para eso algunos escribimos novelas. Arturo Pérez Reverte, de la Real Academia Española. Es muy posible que algunos ya conozcáis la existencia de la saga del Capitán Alatriste porque existe una película que lo que hace es resumir e inventarse algunas de las cosas de los libros, ¿vale? Yo me he visto la película y me parecen muchísimo mejores los libros. ¿Dónde va a parar? Como la mayoría de los casos, ¿no? Cuando tú ves manga anime de Naruto, dices, hostia, es que el manga le saca 7000 vueltas. Pues más o menos lo de Alatriste es muy parecido, igual que las novelas de Juego de Tronos, y la mayoría de las novelas son siempre mejores que el producto que luego van a ir creando de películas, series y tal. En el caso de la película, sí es cierto que el director llegó a hacer algunas tomas muy bellas, muy bonitas, ¿vale? Y también el haber utilizado una de las melodías de la Semana Santa sevillana para expresar luego el final, que es la banda sonora de la madrugada, o de la madrugada, como se conoce aquí en Sevilla, me parece perfecta, fantástica, pero realmente todo eso no ocurre en los libros. Es decir, en los libros te cuentan cómo va a ser el final, pero en el libro no matan a Alatriste. Lo que sí es cierto es que Pérez Reverte, en una de las muchas entrevistas que le han hecho, dijo que la película, lo mejor de la película, se demuestra en el final cuando le dice Sebastián Copons a Íñigo Balboa, que ahora proseguiremos con el análisis de personajes. Le dice: Íñigo, cuenta lo que fuimos. Justo antes de empezar la última cabalgada hacia los franceses, ser completamente derrotados el último tercio en la batalla de Rocroi. Entonces, con esta frase de Íñigo cuenta lo que fuimos, luego se visualiza o se materializa lo que va a ser la novela. Íñigo, como narrador omnisciente, va a contar su vida y va a contar la historia de los tercios de Flandes, de los tercios viejos españoles en Flandes, y de todo lo que fue el siglo de oro español, tanto política como culturalmente, principalmente, ¿no? Porque lo que pretende, como ya hemos leído, lo que pretende Pérez Reverte es demostrar aquella época. Es la España de Alatriste, es una España cruel, hostil, dura, miserable. Pero al mismo tiempo es una España en la cual florecen cosas que están muy bien. La España de Quevedo, la España de Lope, de Velázquez, de Cervantes, de Calderón. Entonces, ese contraste entre la miseria y la oscuridad y la gloria y la grandeza es lo que caracteriza la época. Y además la que nos marca para muchísimos siglos y todavía hoy nos sigue marcando. Creo que es la etapa más fascinante de la historia de España. Vuelvo a reiterar en una cosa, ¿vale? Que es muy importante. Reverte no está escribiendo historia, ¿de acuerdo? Reverte no está escribiendo historia. Reverte está escribiendo una novela histórica. Cuando la historia se emplea como elemento para crear una novela, en ese momento la historia deja de ser historia para ser novela. Es decir, los autores manipulan la historia para que estéticamente encaje bien en lo que ellos han pensado, en lo que ellos han planeado para su historia, para su guión, ¿de acuerdo?
algunas veces yo también he hecho eso en algún vídeo mío, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo hago alguna introducción para un Shinobi Total War, pues puedes coger algo y dices, mira, es que esto a lo mejor no hubiese ocurrido nunca, pero necesito manipularlo un poquito para darle encaje, para que tenga coherencia en lo que intento contar, ¿no? Pues lo que hace Reverte en este caso es intentar decir algo de historia, intentar hablar de historia, pero sí que es cierto que sesga algunas cosas. Reverte es una persona muy pesimista, es una persona que también bebe un poquito de leyenda negra, ¿de acuerdo? Para eso es muy necesario leer algunos libros como este, u otros libros como este, ¿de acuerdo? Son 2 libros de leyenda negra, entre otras cosas, muy importantes, muy buenos y que están triunfando, y que yo personalmente recomiendo porque puede contarte una versión de la historia que no es la que tú has estudiado en el instituto o donde tú hayas estudiado historia, ¿vale? Y lo mejor es que está hecho por historiadores, no por una enseñanza institucionalizada, una enseñanza pública, una enseñanza que es la que le conviene al Estado o la que le pueda convenir a la región en la que vivas o lo que sea, ¿de acuerdo? De modo que si pretendéis leeros a la triste para estudiar historia, mal vamos. Estudiar historia por libros de historia y para la novela histórica idos ya leídos, ¿vale? Es una cosa diferente. Es disfrutar de una historia que te quieren contar. Pero no es un libro para realmente aprender nada de eso, ¿vale? Tú disfrutas del contexto, porque es muy disfrutable lo que hace Reverte en sus 7 libros, es muy disfrutable, pero no vayáis con el ánimo de estudiar historia con una novela, porque no es realmente el objetivo de una novela. Capítulo 38, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Prosiguiendo Don Quijote dijo: pues comenzamos en el estudiante por la pobreza y sus partes, veamos si es más rico el soldado. Y veremos que no hay ninguno más pobre en la misma pobreza, porque está tenido a la miseria de su paga, que viene o tarde o nunca, o a lo que pillare por sus manos, con notable peligro de su vida y su conciencia. Y a veces suele ser su desnudez tanta que un coleto acuchillado le sirve de gala y de camisa, y en la mitad del invierno se suele reparar de las inclemencias del cielo, estando en la campaña rasa, con solo el aliento de su boca, que, como sale del lugar vacío, tengo por averiguado que debe de salir frío, con toda naturaleza. Ahora, como íbamos hablando, vamos a hablar de los personajes. Yo principalmente he resaltado para esta reseña al Capitán Alatriste, ¿vale? El Capitán Diego Alatriste y Tenorio, a Íñigo Balboa, a Gualterio Malatesta, a Fray Emilio Bocanegra, y luego ya están los secundarios, como puedan ser Quevedo, Sebastián Copons, el Moro Gurriato, Angélica y Luis de Alquézar. Y bueno, las ciudades son otros personajes. Reverte también interpreta a las ciudades como un personaje más dentro de la historia, porque le ayuda, le permite jugar con ellos. Mira, por ejemplo, en esta edición que tengo yo aquí del Todo Alatriste, venía con una especie de regalo, que es una copia del mapa de Pedro Tejera del Madrid del siglo de oro, del Madrid del siglo XVII, ¿vale? En la que, como podéis ver, ¿de acuerdo?, se muestran todas las calles, todas las casas, la Plaza Mayor de Madrid. Hoy realmente esto se conoce como el Madrid de los Austrias, es el casco histórico, ¿vale? Es muy chico, realmente. Hoy Madrid es enorme y esto es muy chico. Pero el caso es que, si no recuerdo mal, fue Felipe IV, porque la historia se contextualiza en el reinado de Felipe IV, el rey planeta, y Felipe IV mandó a hacer un plano de toda Madrid en la que se detallasen todas las casas y tal y cual. Y lo que hizo Pérez Reverte fue coger este plano para la primera novela y la segunda novela, y digamos como que, por ejemplo, si va a planear algún tipo de asalto, pues coge el mapa y empieza a mirar todas las calles y dice, pues creo que esta calle es buena para hacer una emboscada, ¿no? Y va allí y monta la emboscada, ¿no? Pero ya en la novela, en el texto, ¿no? Pues entonces las ciudades, la ambientación, la descripción de todas ellas son como un personaje más en lo que son todas las novelas de Diego Alatriste. La ventaja del plano de Tejera es que es tan historiadamente bueno, tan rigurosamente hecho, que uno sabe, si se fija con lupa y uno trabaja bien, se da cuenta de que uno puede ver hasta el número de puertas de cada casa, las alturas, si tenía jardín, si el jardín tenía árboles o tenía una fuente, si tal fuente era así o de otra forma. De hecho, también los escenarios condicionan la trama, es decir, si yo voy a tender una emboscada en la calle del Barquillo junto a las 7 chimeneas, con el Tejera puedo ver dónde está la esquina, donde yo pondría el farol, donde me apostaría, donde moriría, donde huiría. O sea, hasta para eso es utilísimo el plan.
Aunque no solamente se centra en la ciudad de Madrid, también va viajando por otras localidades, ya no solamente de España, sino de fuera de España, aunque algunas de ellas sí eran por aquel entonces parte de España. Las únicas ciudades que son concebidas como personajes por Pérez Reverte, que podrían llegar a ser concebidas como tales, serían Madrid, que por aquella época era la capital política del Imperio Hispánico, Sevilla, que es en donde yo vivo, que por aquel entonces era la capital económica del Imperio Hispánico, porque era la que ejercía de puerto de Indias. Luego también Nápoles. Nápoles es una ciudad del sur de Italia y que por aquel entonces formaba parte de la Corona de Aragón y por ende también formaba parte del Imperio Hispánico. Y por último, que es en donde se ambienta el último libro, que es El Puente de los Asesinos, es en la Serenísima República de Venecia, que por aquel entonces era prácticamente una ciudad-estado. De modo que Venecia, Nápoles, Sevilla y Madrid son las 4 ciudades principales en las que se va a ambientar toda la saga de Alatriste, aunque también van a los Países Bajos. Los soldados no medramos, sino la guerra en la mano. Con razón la deseamos como pobres el verano. Mejor muertos o ricos, era la idea, pero como hidalgos al fin y al cabo, que pobres y miserables doblando la cerviz ante el obispo y el marqués de turno. Concepto ese defendido, de obra y obras, por el propio veterano soldado Cervantes en boca de su Don Quijote, que anteponía la honra de la espada a la gloria de la pluma. Que si buena es la pobreza porque la amó Cristo, digo yo, gócenla quienes la predican. Ver con malos ojos que un soldado embaúle el oro que paga con su sangre, sea en Tenochtitlán o en las barbas del Gran Turco, como hacíamos nosotros, es desconocer el tiempo difícil en que ese soldado vive, y con cuánto sufrimiento gana su despojo en las batallas, ofrecido a los balazos, estropeado de cuerpo, tragando hierro y fuego con el ansia de ganar reputación, sustento o ambas cosas a la vez. ¿Qué tanto monta? Nadie muere aquí en el lecho, a almidones y almendradas, a pistos y purgas hecho. Aquí se muere a estocadas y a balazos roto el pecho. Así que ya, por último, que es lo que me queda por decir de esta saga de novelas, es que el Todo Alatriste, realmente la saga del Capitán Alatriste, cuenta poco por cada novela son unas 200 y pico páginas, ¿vale? Son unas novelas cortas, ¿vale? Cuentan poco, pero describen mucho. Y por lo general ese estilo a mí no me suele terminar de gustar. Pero en este caso sí, porque describe magníficamente. O sea, Pérez Reverte describe magníficamente y te lo recreas todo increíblemente. Que si ya sean las luces, que ya sean las sombras, que si ya sean personajes, describe cómo es su carisma, su forma de ser, increíble. O sea, y aún así no se hace una lectura soporífera o aburrida, no, me parece que es, aunque describa mucho, me parece riquísima la lectura de este hombre y yo lo recomiendo mucho estos 7 libros del Capitán Alatriste, una temática que siempre me ha encantado, el de espadachín, las novelas de capa y espadas, la época del siglo de oro, nuestra ilustración, porque hablamos mucho de la ilustración de los franceses, ay no Dios mío, pero nosotros un siglo antes teníamos esta ilustración con esos grandes literatos que han alumbrado todo lo que es la cultura hispanohablante, ¿no? Y no solamente ya en el habla, sino también en la pintura, Velázquez, etcétera. No queda sino batirnos. Y bueno chicos, para la próxima reseña de una saga de novelas voy a hacer la opinión, reseña, review, como queráis llamarlo, de los 8 libros de la saga de Geralt de Rivia. Seguramente este personaje os suene más, pues es el protagonista de los videojuegos de The Witcher. Es decir, todos los libros, y lo que voy a hacer seguramente sea reseñarlos en agosto, con la idea de que tengáis este tipo de vídeos una vez al mes o algo así, ¿de acuerdo? Al menos irá con esa filosofía. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que no haya sido demasiado soporífero y espero que por lo menos os haya llamado la atención a la hora de, bueno, pues igual me lo pillo, igual me lo leo, igual le doy una oportunidad, porque me lo ha comentado Ciro y la opinión de Ciro mínimamente me importa. Eso sería ya un regalazo para mí, que te cagas. Eso ya sería un regalo para mí increíble. Así que si lo hacéis por lo que sea, ya por interés personal que yo tengo,
me lo comentáis en la caja de comentarios o por Twitter si me seguís en Twitter, que ya sabéis que yo los respondo siempre que puedo, evidentemente, pero vamos, que no me suelo dejar comentarios sin responder o sin fabear, es decir, yo los veo todos. Y nada más que comentar por aquí, señores, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta la próxima. Y bueno, si te ha gustado el vídeo me ayudaría enormemente que cliquearas el botón de like para hacerme saber que quieres más contenido de este tipo. Esto también me ayudará a dar a conocer mi material por todo YouTube. Si tienes amigos con gustos similares, no te cortes y comparte el vídeo. No olvides dejarme tu opinión en la caja de comentarios y por último, tienes a tu disposición otras tipologías de vídeos muy distintas a lo que acabas de ver. Reviews de anime, tops, teorías, batallas y unboxings por ponerte varios ejemplos ya consolidados. ¿A qué esperas? Lo tienes todo a un clic. Un abrazo.